Hola chicos, ¿cómo están? Atendiendo un poquito a lo que me habían pedido algunos de ustedes por un lado bueno, también viendo que en los prácticos vamos a ver mucho de esto y también obviamente que desde la cátedra no podemos mirar por otro lado teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo tanto en mi país como provincia. Hoy les acerco un pantallazo de lo que es el dengue, esperando que les sirva tanto a ustedes para informar a los otros, como para comprender la patología y obviamente a cursar la materia, porque también tenemos que entender que es una enfermedad sistémica, viral sistémica, y que tiene mucho impacto clínico, ni hablar del impacto socioeconómico que también atañe. Como les dije, es una enfermedad viral sistémica, o sea que va a tener un mecanismo de acción en toda nuestra economía. Eh, y que va a tener un altísimo impacto socioeconómico, tanto a nivel salud como a nivel comunidad. Eh, es una enfermedad que se caracteriza por ser endémica en regiones tropicales y subtropicales. Nosotros, este, nuestra región, digamos, el abanderado de esto es Brasil, eh, y, y el norte de nuestro país, y que se suele caracterizar por la aparición en brotes, que cada brote suele ser muy cuantioso, digamos, muy numeroso, y estresa el sistema de salud, generando todo lo que ustedes seguramente han podido ver en esta época, las guardias atestadas, no tenemos gente, hay gente en los pasillos, pero bueno, una enfermedad que tiene esta característica, ¿no? Es una zoonosis, o sea que es una enfermedad transmitida por vertebrados, pero a su vez también es vectorial, o sea que no es generada por los vertebrados en sí. Es una enfermedad que se genera y se reserva en el humano y que se transmite de un humano a otro a través de el Aedes aegypti, que es este mosquito tan simpático y tan conocido por todos, chiquito, oscurito, con estas banditas blancas, tanto a nivel de las patas como a nivel del cuerpo, con hábitos diurnos, que suele picar más primeras horas del día y cuando cae la tarde, sobre todo cuando tenemos clima húmedo y caluroso. Hay mucho en esto de que te piquen el tobillo, de que no te piquen el brazo, de que mucho mito. Tener en cuenta que es un mosquito de hábitos diurnos, pica más durante el día, durante todo el día, en especial si nos vamos a ir a la plaza donde cortar el pasto sin repelente, nos va a picar en el brazo, en el ojo, en la panza, en el tobillo, en cualquier lado. Es la hembra la que es la hematófaga, la que lleva, la que básicamente como que pica y nos saca sangre, y que transmite el virus tanto a otro reservorio humano, desde un humano que está cursando dengue con viremia, lo transmite al otro humano, pero también lo transmite a sus huevos. Tiene una gran capacidad reproductiva. Estamos hablando de unos 150 300 huevos 2 veces por semana, de los cuales casi el 100% va a estar contagiado de dengue, y cada huevo se va a transformar en un adulto, un hermoso adulto, eh, que va a estar contagiado de dengue y va a tener la capacidad de transmitir. Para este ciclo, que pasa de huevo a larva a pupa, dura aproximadamente el adulto, perdón, dura aproximadamente unos 15 días, para que el mosquito viva hasta 2 meses, con el virus. Eh, necesita, para crecer este huevo, para desarrollarse y generar este ciclo, requiere sí o sí reservorios de agua, porque el huevo tiene que estar sumergido en agua, y ese reservorio de agua suele estar en la casa. Por eso se dice que es de hábitos domésticos. O sea que encerrarse no es una opción, ¿no? Lo que es una opción es descacharrar, evitar los acúmulos de agua en la medida de lo posible, la maceta vacía que dejamos afuera, anoche llovió y hoy salió el sol y hay humedad que nos lleva el tren. Bueno, esos son los que tenemos que estar atentos para vaciarlos bien, si no nos sirve hay que tirar. O el vaciado o el descacharramiento. Eh, Hablando del virus en sí,
el virus se llama Dengue, o Dengue virus, tiene 4 serotipos, de los cuales comparten algunas características como si fueran 4 virus distintos, porque lo que producen la misma enfermedad, pero que comparten ciertas características. Primero que es un arbovirus, no importa, que es ARN, o sea que va a necesitar maquinaria metabólica para reproducirse, y que tiene algunas proteínas que son comunes. La más importante es la NS1, porque después la vamos a poder medir como método de diagnóstico para detección del virus. Tiene especial tropismo por algunas células, es de lo que se llaman hepatotropos, o sea que van a ir a infectar y a lastimar directamente por usar la maquinaria y romper la célula, al hepatocito, a las células intestinales y a las células epiteliales, perdón, a las células endoteliales, eh, generando también trastornos vasculares. Los trastornos vasculares más frecuentes son la ruptura de las uniones estrechas y la fuga de líquido desde el intravascular hacia el intersticial. También generan una respuesta inmune, que es un poco más tardía, que es tanto tumoral como celular, y pueden generar inmunidad desde hasta 4 meses hasta para toda la vida, dependiendo cuántas veces nos contagiemos del mismo serotipo. Tener en cuenta que los 4 serotipos pueden coexistir. Actualmente nosotros en Argentina tenemos 3 serotipos detectados. Pueden coexistir al mismo tiempo, y el coexistir genera reacciones inmunes cruzadas que empeoran la situación y predisponen, digamos, a mala evolución en estos pacientes. Asimismo, la reinfección por el mismo serotipo puede evolucionar también mal. Es raro que la primoinfección por dengue 1, es raro que te dé un dengue grave. Lo que no es raro es cuando vos te reinfectas por el mismo serotipo, pero lo que es seguro es cuando vos te infectaste por el dengue 1 y después te infectás por el dengue 2. Por eso podemos tener dengue hasta 4 veces si queremos, pero saber que a la segunda vez lo más probable es que no evolucionemos bien. Las características particulares que tiene esto al atacar, al tener dos mecanismos, un mecanismo, le repito, que es ataque directo celular, como por ejemplo a las células alveolares, a los neumocitos tipo 1 y tipo 2, produciendo edema pulmonar por aumento de la permeabilidad, o al hepatocito aumentando la gota y la GPT, o directamente a las células estromales de la médula ósea, produciendo leucopenia, o a los progenitores celulares que te dan linfopenia o trombocitopenia, o bien por un mecanismo inflamatorio, porque liberan una cascada inflamatoria, por ejemplo, interleuquina 6, interleuquina 8, histamina, radicales libres, factores de necrosis tumoral, que por un lado van a aumentar la permeabilidad vascular, lo que se llama síndrome de fuga o Leak syndrome, y por otro lado pueden suprimir también la hematopoiesis, lo que causa por lo general trombocitopenia, o sea, el recuento de plaquetas bajas. Se imaginarán que si tenemos un recuento de plaquetas bajas, la predisposición a sangrar es máxima, ¿no? Pero bueno, hablando específicamente de la enfermedad, ¿no? ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral, como dijimos, que es una enfermedad febril, o sea que se caracteriza por la fiebre, que es autolimitada, o sea que solita va a terminar, y que los síntomas que tiene no son específicos. El conjunto de síntomas y nos hace sospechar más o menos. ¿Cuándo? Y cuando estamos en medio de un brote. Porque cuando no estamos en medio de un brote con todos los síntomas de dengue, y quizás sospechamos otra cosa. Lo mismo nos pasaba con el COVID, ¿no? Que si vos tenías fiebre, anosmia, podría ser una rinitis por un rinovirus o COVID. Pero si estaba circulando el COVID hasta la noche, y bueno, iba a ser COVID. Por eso la famosa frase, no sé lo que tiene, pero lo más probable es que sea COVID. Bueno, en este caso, y hoy, hablamos de dengue. Eh, la duración aproximada es de 7 a 10 días, o sea que los 10 días se te fue, ya no tenés esta enfermedad. Pero ¿cuál es el problema? Que tiene una potencialidad muy importante de gravedad. ¿En quiénes? Y sobre todo en los que se reinfectan por el mismo serotipo, o aún más los que tienen una reinfección por otro serotipo distinto, más si no están vacunados por ese serotipo. Como toda enfermedad viral, tiene un periodo de incubación, ¿no? Que dura una semanita, que es muy raro que en ese periodo de incubación tenga síntomas, y es en el momento en el cual se empieza a replicar el virus. Todavía no tenés manifestaciones ni de laboratorio ni manifestaciones clínicas,
pero ya el virus empieza a replicarse. Hasta el punto crítico de aproximadamente, el día 7, que la no día 0 obviamente, que más o menos el 80, la mitad, entre el 60 y el 80%, van a cursar con fases. La primera fase se llama de dengue, o dengue sintomático, se llama fase febril. La segunda, que puede o no existir, es la fase crítica, y la última, perdón, es la recuperación, la fase de recuperación. Todo el conjunto dura unos 7 días, y no siempre pasamos por todas estas fases. Lo más frecuente es que la fase febril, que es la más sintomática, evoluciona después una fase de recuperación, que es donde se empieza básicamente a recuperar todo lo que en la fase febril se descuajeringó. Hay algunos pacientes en particular que pueden evolucionar hacia la fase crítica, de la fase febril la fase crítica, y que para reconocer esto es fundamental, porque la fase crítica puede ser mortal si no la reconocemos y la encaramos lo más precozmente posible. Hablando de cada una, la fase febril es una de las más sintomáticas y es la que todos dicen, me muero, hasta acá llegué, no quiero más esto, mal. Esta fase febril suele durar 2 a 7 días. Se caracteriza por alta viremia. Esta fase, si bien tiene una respuesta inflamatoria importante, el daño del celular por el mismo virus es lo que lo caracteriza. ¿Qué vamos a tener acá? Y bueno, el síntoma mayor es la fiebre, ¿no? La fiebre, que es una fiebre alta, 38 grados y medio, que te tira a la cama, se acompaña de síntomas constitucionales, muchísima mialgia, cefalea, dolor retroocular, muchísima astenia, te duelen los músculos, parece que estuvieran partiendo el medio, y por eso le dicen fiebre quebranta huesos, ¿no? Muy frecuentemente se acompaña de diarrea, a veces de vómitos y algunas veces de náusea, lo cual es un peligro porque imagínense que si estamos febriles, ahí perdemos insensiblemente un montón de líquido y encima tenemos vómitos, diarrea o no podemos consumir líquidos de afuera y la deshidratación es el síntoma principal y los efectos de la deshidratación van a ser lo que vamos a ver. También suele aparecer un rash, que es un rash morbiliforme, que más o menos a la mitad de la fase febril, entre el día 5 y el día 6, suele aparecer y es a predominio del tórax, pero es en todos lados. A veces se aparece en las manos, que se dermatizan, y esa característica no pica, no molesta, está ahí y llama la atención. Dentro del examen físico, lo más importante que tenemos en estos pacientes, aparte de signos de deshidratación, taquicardia, sequedad de mucosa, ¿no? Es la prueba del torniquete o de Rampel-Lid, que tiene ahí sus características, no vamos a perder tiempo en esto, pero que es la aparición después de inflar el manguito del tensiómetro, unos 10-15 milímetros por encima de la pérdida del pulso, no importa, y la aparición de varias petequias por debajo de donde estamos apretando, se considera como positivo. Fíjense la diferencia entre el rash morbiliforme y la prueba del torniquete o la aparición de petequias. Esto también es muy importante porque estas petequias pueden aparecer espontáneamente en otros lados, ya conformando lo que es un signo de alarma. Entonces, si hablamos de fases del dengue, la primera fase es la fase febril. Esta es la fase más sintomática y la que todos te van a decir, no doy más. Quiero que esto se acabe porque me duele todo, no me puedo mover, los postra, los tira y es, la verdad, muy fea, ¿no? Esta fase puede empezar a presentar algún que otro signo de alarma de que vamos a entrar en la segunda, que es la fase crítica. La fase crítica, que tiene una duración más o menos de 4 o 6 días, no sucede en todo el mundo, hasta es más, la menos frecuente, pero cuando pasa es la que más atención le tenemos que prestar, porque la característica de esta fase es la fuga de líquidos del intravascular al intersticial, y esto se da por el aumento de la permeabilidad. Fíjense que si esto pasa en la última parte de la fase febril,
porque medio que se solapan ahí. La viremia, o sea, la cantidad de virus que tenemos es cada vez menor. Entonces ya los mecanismos son entre inmunes, por un lado, y virales también, por el otro. Entonces, a la hora de detectar y diagnosticar al paciente en esta fase, si vamos a usar un método de diagnóstico, y algunos virales pueden servir y algunos inmunes pueden servir. La verdad que esta fase es difícil de diagnosticar. Lo hacemos más por la clínica y por cómo anduvo, ¿no? Y mira, hace 2 días que vengo con fiebre, diarrea, me duele la cabeza, estoy tirado en la cama, no doy más, eh, estoy reventado, y ahora aparecí con edema de miembros inferiores, ¿no? Que es un signo de fuga de líquido, de leak syndrome. ¿Mm? Que esto tiene un poquito en lo que es la charla de balance hídrico. Que esto se da por aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Y esto puede generar, les repito, pérdida de líquido al extracelular, con posterior hipovolemia, lo cual hace que le llegue menos sangre al cerebro, al corazón, al riñón, al hígado, produciendo signos de hipoperfusión sistémica, con sufrimiento tisular a distancia, y que el sufrimiento mantenido va a generar fallo de ese órgano. Y como es sistémico, puede generar fallo en múltiples órganos al mismo tiempo. Generar un cuadro que se llama fallo orgánico múltiple o fallo multiorgánico, que conduce a la muerte y es la causa de muerte, junto con el sangrado en el dengue, ¿no? Otra cosa es el sangrado, como habíamos hablado. Por dos cosas, o porque falla la coagulación, formando parte de esto que hablamos de fallo multiorgánico, o por la trombocitopenia que se empieza a generar en este momento. Esa trombocitopenia predispone sangrado, eso también predispone hipovolemia, a hipoperfusión, a fallo orgánico múltiple y a eventual fallecimiento. También existe daño inmune o daño directo a ciertas células, como el miocardio, como el hepatocito, como el enterocito, como las células pulmonares, que pueden empeorar la falla orgánica porque lo hacen fallar directamente. Entonces, estos pacientes que cursan la fase crítica son los que más riesgo tienen de fallecer. Sobre todo cuando de la fase febril a la fase crítica empiezan a aparecer algunos síntomas, sobre todo cuando se empieza a ir la fiebre, lo que se llama eh, etapa de efervescencia, en la cual va disminuyendo la viremia hasta desaparecer, eh, pero pueden aparecer lo que se llaman síntomas de alarma, ya los vamos a ver a continuación. Esos síntomas de alarma nos pueden hablar de que este paciente está entrando en una fase crítica, que va a fugar líquido, que tiene más predisposición a sangrado y que se puede morir, ¿no? La fuga de plasma es la característica de esta etapa, pero también tienen otros síntomas que nos van a avisar que podemos estar evolucionando hacia una fase, de la fase febril a la fase crítica, como por ejemplo el dolor abdominal, no en la pared porque tengo fiebre y me duele hasta el pupo. No. Dolor abdominal intenso, sin signos de reacción peritoneal, sin dolor de compresión ni sin abdomen en tabla, pero sí dolor abdominal en la palpación o sensibilidad, eso se llama tenderness. Cuando le tocas la panza y ahí no me duele, pero es como que me molesta mucho cuando me tocas, ¿no? Cuando hacemos la mano de escultor. También los vómitos persistentes, porque estos pacientes se van a terminar deshidratando y van a colaborar al hipovolemia más el fluido que empiezan a perder. El sangrado de mucosas, porque la trombocitopenia ya nos empieza a jugar en contra. Los trastornos del sensorio, porque usted habla de hipoperfusión a nivel cerebral. La hepatomegalia, porque nos habla de que está perdiendo líquido y se está acumulando líquido también a nivel hepático. Es una hepatomegalia molesta, dolorosa, que da pesadumbrez, que es congestiva. La acumulación de líquidos, por ejemplo, los edemas de miembro inferior, los edemas en las manos, puede aparecer ascitis, puede aparecer derrame pleural, puede aparecer derrame pericárdico, este paciente empieza con disnea, con insuficiencia respiratoria, producto del edema pulmonar. También hipotensión postural, porque eso te habla de pérdida de volumen arterial efectivo, entonces yo me paro, el ortostatismo, me paro, la mayoría de mi volumen se va a los miembros inferiores, me llega poca agua al tanque al cerebro y pierdo la conciencia, digamos, o baja la tensión arterial. Y esto que es fundamental entender lo que es el aumento progresivo del hematocrito. El hematocrito, acuérdense que es la relación entre la masa de glóbulos rojos y lo que lo disuelve, que es el plasma, que es básicamente agua con proteínas. Ese agua con proteínas, al aumentar la permeabilidad capilar, se pierde hacia el intersticio.
y queda en el intravascular la masa de eritrocitos más soluto, menos solvente, aumenta el hematocrito. Distinto es en un sangrado, en una hemorragia, que si yo rompo el vaso, voy a perder glóbulos rojos y plasma. Entonces el hematocrito va a estar normal, inicialmente por lo menos. Después ya empieza las fases de reacomodación, de estabilización de una hemorragia, y eso ya el hematocrito se va modificando. Pero inicialmente el hematocrito está normal en una hemorragia. Si es masiva, más normal va a estar. No va a bajar el hematocrito. Va a bajar la hemoglobina, va a estar hipotenso, va a estar con signo hipovolemia. El hematocrito va a estar normal. En este caso, al perder agua, nos empezamos a hemoconcentrar. O sea, empezamos a aumentar nuestro volumen eritrocitario en el intravascular, no así el volumen de plasma, que es lo que lo disuelve. Siguiendo la fase febril, la mayoría de las veces, porque es muy raro que los pacientes cursen con una fase crítica, sigue la fase de recuperación. La fase de recuperación empieza a mejorar el estado hemodinámico y el estado general de los pacientes, porque hasta acá estaban tiradísimos. Empieza a mejorar el recuento de leucocitos, las plaquetas, no sé si mejoran muy de golpe, porque tardan hasta 7 días en liberarse, ¿no?, del megacardiocito, pero sí, por lo menos se estabilizan, dejan de bajar. A su vez, ya empezamos a notar que se funden los edemas, que le decimos que se empieza a disminuir, empiezan a reabsorber los líquidos, tanto a nivel de la miembro inferior, y la ascites que teníamos, ahora tenemos menos. Ya no tenemos tanto signo de sangrado porque las plaquetas se van recuperando, y suele aparecer este exantema que es muy característico, que le decimos islas blancas en un mar rojo, que fíjense que es un exantema morbiliforme, eritematoso, positivo de la vitropresión, y que tiene estas áreas de piel sana que van mechadas al medio de este gran eritema, ¿no?, que puede afectar mucosas y transformarse en un enante. Dentro de la fase del dengue hay toda una dinámica tanto de el virus mismo como de respuesta inmune y de síntomas y de hallazgos también a nivel clínico, que nos van a ir orientando a dónde estamos parados. Por ejemplo, en la fase febril, que fíjense la duración en días, ¿no? 10 días totales, y fíjense más o menos cómo van acomodándose las fases. En la fase febril, lo que predomina es la fiebre, la temperatura alta. A medida que empezamos la efervescencia, es cuando empezamos a correr el riesgo o de entrar en fase crítica o de ya entrar en la fase de recuperación. Asociado a esta pérdida, a este aumento, perdón, de la temperatura, fíjense que la viremia está en su máximo esplendor, y al estar la viremia podemos detectar el virus en sí por técnicas de PCR o de reacción en cadena de polimerasa, o de la NS1, ¿no?, que es la proteína que yo les dije que tuviera en el bolsillo coloniosa. También los mecanismos inmunes se empiezan a desencadenar, pero fíjense que van muy lento, ¿no? Que ya en la fase crítica, en la fase de recuperación, ya se establecen. En este caso, si se fijan que hay dos IgGs, uno dice primary y otro secondary. La primary se refiere a la prima infección. O sea, cuando nosotros nos infectamos por primera vez, los títulos de IgG, la verdad que demoran muchísimo en subir y no nos confieren una inmunidad para toda la vida. Suele durar 4 o 6 meses. En cambio, cuando nos reinfectamos por el mismo, vamos a tener la misma IgG a títulos más altos y antes. Entonces, esto sería un signo como para tener en cuenta cuando detectamos IgG en los pacientes. IgG antidengue, ¿no? También el hematocrito, fíjense cómo va aumentando, así como van disminuyendo los glóbulos blancos y las plaquetas, que las plaquetas demoran en recuperarse aún hasta la última parte de la fase de recuperación. Estos gráficos son fundamentales para entender después los métodos diagnósticos. Acá vemos lo mismo, fíjense que lo que caracteriza la fase febril, deshidratación, el aumento del hematocrito y la viremia. La fase crítica, que puede haber shock hemorrágico y daño orgánico múltiple, y que empiezan a primar los mecanismos inmunes. Entonces el IgM empieza a subir y es donde las plaquetas están en el piso, ¿no? Y por último, en la fase de recuperación, las plaquetas se empiezan a recuperar, reabsorbemos líquidos, nos sentimos mejor, el estado general mejora, y ya los mecanismos inmunes ya son más de memoria que otra cosa. Acá los números, tómenlos con pinzas, ¿no? Entender que
son menos las personas que tienen riesgo de fallecer, pero que también ante un brote como el que estamos viviendo, un brote histórico como el que estamos viviendo, eh, por más que sean los menos, siguen siendo mucha cantidad de personas, son muchos los infectados. La mayoría de las personas van a cursar de manera asintomática. Una parte va a ser sintomática. De eso una parte muy chiquita va a ser dengue grave, de los cuales muy pocos mueren. Pero tener en cuenta que existe, ¿no? Y a más número de personas infectadas, más fallecimientos. Bien, ¿cómo se clasifica el dengue? ¿Cuáles son los cuadros clínicos del dengue? Como dijimos, las fases son para entender la evolución del dengue y obviamente nos va a servir también para el diagnóstico. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Y qué vamos a ir a buscar en los pacientes? Esta clasificación, que es del 2009, vino a reemplazar los cuadros clínicos que antes mencionamos como dengue clásico, dengue hemorrágico y shock por dengue, que es viejo. Y en el 2009 cambiaron a esto, a dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. A su vez, el dengue sin signos de alarma, que son los dengues que nosotros conocemos, la fiebre, con todo este síndrome constitucional que están reventados, hay que tener en cuenta lo siguiente, que por más que sean extremadamente sintomáticos, no quiere decir que tengan signos de alarma. Los signos de alarma son los que ven en el cuadradito amarillo. Es una enfermedad que es muy sintomática, pero no por eso a este paciente lo tenemos que ir a internar. Hasta es más, esto se clasificó así para saber el manejo, por ejemplo. El dengue sin signos de alarma y sin condiciones asociadas que tenemos que charlar, eso se maneja en la casa. Y le decimos al paciente todo el tiempo cuáles son los signos de alarma. Bueno, mira, vos vas a volver si tenés dolor abdominal, vómitos que no te dejan tomar agua, empezás a notar que te hinchan las piernas, empezás a sangrar por las mucosas, por ejemplo, cuando te lavas los dientes o de manera espontánea, o tenés tu periodo menstrual antes o es muchísimo más abundante, o le enseña al familiar que se empieza a dormir, empieza a responder algo, un poco menos, se empieza a confundir, hay que traerlo, o si estás mareado todo el tiempo, o si te hicieron un laboratorio y empezás a aumentar el hematocrito. Todo eso son signos de alarma. Ese paciente se tiene que internar. Y por lo general, el dengue con signos de alarma, no solamente se interna, sino que además no tiene fiebre, ¿no? O bueno, no suele tener fiebre. Porque todos estos síntomas empiezan a aparecer o cuando la fiebre se está yendo, en la última parte de la fase febril, o cuando ya no la tenés. Que vos decís, bueno, estoy empezando mi fase de recuperación, guarda, porque estás cursando un dengue con signos de alarma y podés evolucionar a dengue grave. Hay un tipo particular de dengue sin signos de alarma, que es el dengue sin signos de alarma, pero con condiciones asociadas. Que esas condiciones asociadas, las del cuadro no sé si se ve bien, después cualquier cosa las podemos charlar, pero hablan de vulnerabilidad social, como situación de calle, o el que vive en el pueblo más recóndito que te puedas imaginar y que no tiene acceso ni a un dispensario, ni a educación, ni agua potable. ¿No? Que si tiene vómitos no tiene una farmacia para ir a buscar metoclopramida. Los extremos de la vida, los niños pequeños o los adultos mayores, las embarazadas se tienen que internar, las embarazadas con dengue se tienen que internar y más aún si tienen, si están en el último trimestre, porque puede ser transmisible, ya hay casos descritos de transmisión fetal, ¿no? Materno-fetal, perdón. Y obviamente tiene comorbilidades, si soy inmunosuprimido, soy inmunodeprimido, tengo VIH versus tengo un trasplante y tomo inmunosupresores. Si tengo enfermedades autoinmunes, si tengo cardiopatía isquémica, si tengo una enfermedad renal crónica, etcétera, 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 etcétera. ¿Bien? El último cuadro es el dengue grave, que es el dengue que conduce a muerte, o shock por dengue, que se caracteriza por eso, por shock, o sea, por hipotensión arterial con signos de daño a nivel sistémico o por lo menos de órganos a distancia, por hipoperfusión, y que no responden a fluidoterapia, o sea, yo le paso líquido porque está hipotenso, porque está con letargo, porque no está orinando, eso me habla obviamente de un fallo neurológico, un fallo renal,
o lo tengo con 130 de frecuencia cardíaca y le duele el pecho, eso me habla de un fallo miocárdico. Le paso líquidos y no resuelvo la hipotensión arterial, y corro alto riesgo también de sobrecarga, porque estos pacientes fugan, ¿no? Se les escapa el líquido al celular, pero bueno, lo tengo que pasar líquido. Bueno, esos pacientes necesitan drogas vasoactivas para tratar de subir la tensión arterial y el prepo. Eso se maneja en terapia intensiva y eso se define como shock. Hipotensión arterial refractaria al tratamiento con fluidos, con signos de hipoperfusión periférica y que requiere drogas vasopresoras o vasoactivas para mantener una tensión arterial en el límite inferior al normal. También la dificultad respiratoria, que eso suele suceder por edema de pulmón, que va a requerir también terapia intensiva, ¿no? O bien el sangrado grave, que esto es por trombocitopenia, y sangrado grave nos referimos a hemorragia digestiva, a metrorragia imparable, incoercible, una hemorragia cerebral, gingivorragia persistente, o bien una hemorragia que produzca que caiga la hemoglobina al piso, que tengamos 6 de hemoglobina. Empezamos con 13 y al otro día tenemos 6. Bueno, ese paciente tiene que ir a la terapia intensiva porque quizás requiera soporte transfusional. O bien cuando tenemos compromiso grave de órgano, aparece miocarditis, o aparece un fallo hepático, o hepatitis severa, o aparece fallo renal. El fallo renal está muy asociado al dengue, por varias cosas. O porque produce glomerulonefritis, que no es muy frecuente, pero puede producirla, o porque perdemos proteínas por orina, lo cual hace que fuguemos más líquido, porque perdemos presión oncótica por la orina, y no hay nada que lo muerda el intravascular, y se nos escapa el intersticio. O bien hipoperfum del riñón puede dar fallo renal agudo, de lo que nosotros denominamos para su estudio, pero fallo renal agudo prerrenal, ¿no? Insuficiencia renal aguda prerrenal. Bueno, en cuanto al diagnóstico, podemos usar tests diagnósticos, de los cuales hoy por hoy, y atendiendo todas las normativas que existen, no se les hace a todo el mundo. O sea que yo tengo un paciente con dengue, sin síntomas de alarma, ¿no? Si vamos a ver, a dengue sin signos de alarma, estos pacientes no se tendrían que testear. Estos pacientes vos los mandás a la casa, le decís, che, mira, toma agua, toma esto, fíjate que no sangre y demás, y si pasa esto, volvé. Parece medio feo esto que te estamos diciendo la gente, pero no podemos atender a todos y tenemos que priorizar. Para esto está lo que se llama triage. ¿Quiénes sí le vamos a hacer sí o sí un test diagnóstico? A las personas gestantes, pues sabemos que la embarazada, por más que no tengan síntomas de alarma, las tengo que internar. A cualquier persona que tenga que internar, por ejemplo, el que vive en, no vamos a decir ningún pueblo pero no ofender, pero pensar en utilizar eso, ¿no? Pero que lo tenemos que internar, bueno, ese se merecería una prueba diagnóstica a pesar de no tener signos de alarma. El dengue con signos o síntomas de alarma también ameritaría, esto es muy discutible, ¿no? Las personas fallecidas y según un criterio médico particular, que eso es, vos fijate, ¿tá? Pero vos fijate, tiene que ser muy criterios, no es para todos, ¿eh? Salen caros, son engorrosos, se hacen en un solo lugar aquí en Córdoba y los necesitamos para casos particulares. También sirve, por ejemplo, para determinar el serotipo de dengue, para estudios epidemiológicos, para saber cuáles son los serotipos que andan circulando. Por ahí es uno y decís, bueno, se va a reinfectar, puede tener dengue grave, pero sabemos que va a tener inmunidad para toda la vida después porque se reinfectó 2 veces con un serotipo. Pero ya cuando tenés los 4 dando vuelta es un problema. ¿Qué pedir? Va a depender también de los días de la infección que estamos cursando y de la fase que estamos cursando. Si se acuerdan, en la fase febril predominaba la viremia, o sea, teníamos mucho virus. Entonces, vamos a buscar el virus. Del día primero de síntomas al día séptimo, que vamos a estar en la fase febril y eventualmente en la fase crítica, podemos pedir una PCR, una reacción en cadena de polimerasa, que eso tiene su demora 24 48 horas. Pero también tenemos lo que se llaman antígenos rápidos o test rápidos, que es el antígeno NS1, que es la proteína no estructural que les decía. Que también nos va a hablar de viremia, pero que ojo, porque tiene muchos falsos positivos. Por ejemplo, otras infecciones virales, otras infecciones bacterianas, algunas infecciones parasitarias, porque pueden dar reacción cruzada.
y especialmente pueden dar reacción cruzada con el Zika, con el virus del Zika, y con el virus del chikungunya. Que esto lo podemos hablar eventualmente, pero prestémosle atención a estos dos, porque se comportan muy parecido al dengue. No los estudiamos mucho estos, entre que ya no estudiamos mucho el dengue, no estudiamos mucho estos, y la verdad que existen, y si no son actualmente un problema, lo van a ser. ¿Sí? Acuérdense eso. Cuando ya pasamos la etapa febril y estamos entre medio de la etapa crítica, o si no pasamos la etapa crítica y queremos saber si este paciente cursó o la fiebre que tuvo hace más o menos una semana, ahora que estoy en la fase de recuperación, si queremos saber si la fiebre que tuvo hace más o menos una semana fue por dengue, podemos pedirle pruebas serológicas. La serología, la IgG y la IgM. Acuérdense que la IgG en la primera infección sube poquito, la IgM empieza a subir al final de la fase febril. Entonces te conviene pedirte una IgM. Eh, y así nos manejamos con los diagnósticos, eh, los test diagnósticos. Ahora, además de los test diagnósticos específicos, ¿qué pruebas mínimas de laboratorio tendríamos que pedir? A ver, esto ya no es para diagnosticar dengue, sino quizás para saber si ese dengue tiene o no tiene signos de alarma, o bien un dengue con signos de alarma, cómo evoluciona. Para empezar, mínimamente tenemos que pedir un hemograma completo. ¿Por qué? Acuérdense que el dengue produce leucopenia y la profundidad de la leucopenia es la predisposición a infecciones que también puede transformarlo en un dengue grave. El hematocrito, porque uno de los signos de alarma es el aumento progresivo del hematocrito, que si nosotros estamos viendo que a este paciente se le están hinchando las piernas o está cada vez más hematizado, demás, y bueno, vamos controlándolo con un hematocrito seriado cada 48 horas para ver cómo va aumentando, porque en el caso que duplique el valor, en realidad, perdón, que aumente un 20% en 48 horas, y bueno, ese paciente quizás lo tendremos que dejar en cama. No importa el porcentaje, cuando veamos que empieza a aumentar y se empieza a hematizar cada vez más, está perdiendo líquido, está concentrando adentro. También el recuento de plaquetas es fundamental porque la trombocitopenia es uno de los factores que, junto con la permeabilidad capilar, determina el pronóstico de mortalidad, el pronóstico de gravedad y puede determinar la mortalidad de los pacientes. Los pacientes se mueren o por sobrecarga hídrica, porque hicieron edema de pulmón, o por hipovolemia, o porque sangran. Se puede morir de cosas, infección y demás por la leucopenia, pero lo característico son esas tres. Acuérdense también que cuando vamos a pedir plaquetas, esas no, si bien vienen en el papelito, o sea, cuando le sale al técnico de laboratorio o al bioquímico, le sale el recuento del hemograma, le sale también las plaquetas. Pero si no las pedimos aparte, no nos las van a informar. Siempre, por lo general, el recuento de plaquetas se pide aparte del hemograma. Eh, Otra cosa que podemos pedir eventualmente, esos son como los innegociables, ¿no? Cosas que podemos pedir eventualmente si tenemos signos de alarma, sobre todo, la GOT, la GPT, o sea, un hepatograma, ¿no? GOT, GPT, gamma GT, FAL. La bilirrubina viene dentro del hepatograma, es raro que se afecte, pero si se afecta podemos hablar de que el hígado está afectado por el virus mismo o porque estamos con riesgo de una hepatitis viral por virus dengue, o quien te dice un fallo hepático agudo, ¿no? Que eso no lo vamos a ver por GOT-GPT, ¿no? Acuérdense que es por la alteración del hepatograma, encefalopatía y coagulopatía. Otro laboratorio en específico, y bueno, eso se lo dejo a ustedes a un criterio médico y demás. ¿Qué otra cosa estaría bueno valorar en estos pacientes? Y la función renal. Acuérdense que el riñón es eh, meramente impactado, no solamente por el virus, sino por la hipovolemia. Entonces, pacientes, por ejemplo, que son los trasplantados renales, pedir una función renal si ves que empezó con edema y demás, porque lo más probable es que esté reudizando un fallo renal crónico o su riñoncito nuevo está empezando a sufrir y son riñones que hay que cuidar como oro porque son nuevos y cuesta conseguirlos, ¿no? Sumado a que le cambiamos la vida a una persona, ¿no? En cuanto a imágenes, no hay imágenes que sean específicas ni que sean necesarias, ¿no? Las imágenes, por lo general, las empezamos a pedir en caso de dengue grave,
que tienen mucha fuga de líquido, como para empezar a diagnosticar a ver a dónde perdió. Y en esto la radiografía de tórax, fíjense, la primera es un edema agudo de pulmón, o un edema pulmonar, o redistribución de flujo, con un corazón normal, o sea que eso o nos habla de distrés, o nos habla de fuga de líquido hacia el exterior, que el distrés es medio eso, o bien que puedan evolucionar con un derrame pleural, fíjense qué linda la línea de Moazo que tienen ahí abajo, o bien un eco abdominal para ver qué grado de ascitis tiene. La primera, la que tienen arriba a la derecha de la pantalla, eso es un hígado que está agrandado de tamaño. Podemos valorar la hepatomegalia, que en este caso es una hepatomegalia homogénea, que parece dematizado porque tiene como, no es tan hiperecogénico el hígado, ¿no? O podemos ver directamente la ascitis. La ascitis se ve negro, se ve anecoico, ecogénico. Eso que tienen ahí abajo es una asa intestinal, que se ve como un choricito. Es una asa intestinal y justo por arriba se ve negro. Eso es líquido a nivel abdominal. Eso es ascitis. Entonces, para valorar fuga de líquido, pueden servir las imágenes más la clínica, ¿no? O sea, ponemos el estetoscopio y sabemos si tiene edema pulmonar o si tiene derrame pleural. Si tiene ascitis, percutimos el abdomen. Si tiene patomegalia, lo palpamos con el hemático, por ejemplo. Bien, en cuanto al manejo, ya hablamos de la clasificación de gravedad, que era dengue sin signos de alarma, dengue sin signos de alarma pero con condiciones asociadas, y dengue con signos de alarma. El dengue grave es una entidad mortal, ¿no? Que es el que sí o sí tenemos que reconocer, y no nos lo podemos comer. El dengue sin signos de alarma es aquel dengue, recordando, que tenía síntomas constitucionales más fiebre, que no tienen riesgo de que este paciente yo lo pueda mandar a la casa y decirle, che, mira, si llegas a tener síntomas de alarma, volvé. Este le decimos grupo A y se maneja ambulatoriamente. El grupo B1 es el dengue sin signos de alarma, pero con condiciones asociadas. ¿Y por qué se llama B1 y no A2? Porque el A se maneja ambulatorio. El B puede ser que requiere internación, por ejemplo, si vive en la calle, si es anciano, si está embarazada, si tiene trasplantado renal, si vive en el fondo de selva amazónica. Bueno, ese paciente si lo mandamos a la casa no va a volver. Y si empieza a sangrar en la casa se va a morir. Porque hasta que llegue, no llega, ¿no? Entonces ese paciente, depende del caso, tendremos que valorar si internarlo o no. El dengue con signos de alarma, esto se tiene que internar y monitorizar estrictamente para ver en qué momento yo necesito ir a hacerle algo, ¿sí? Que son los pacientes que tienen signos de alarma. Que acuérdense, dengue con signos de alarma, cerca de la efervescencia de la fiebre, uno más de dolor abdominal, vómitos, acumulación de líquido con aumento del hematocrito, sangrado de mucosas, letargo, hipotensión ortostática y hepatomegalia. Eso al piso, pero al piso con un warning, ¿no? Te voy a ver 2-3 veces por día, te pido un laboratorio cada 2 días, pero ahí, y si sangra o algo, avisar al enfermero y yo voy corriendo a ver la magnitud del sangre. Te pido unas plaquetas cada 48 horas y si están bajitas, veo si te tengo que transfundir o qué. O si estás con algo de hipotensión, te paso algo de líquido y se recupera, bueno, te sigo controlando en el piso. En caso de ese paciente que tiene síntomas de alarma y no se recupera, con las maniobras mínimas que podemos hacer en una internación, hablamos de dengue grave, shock, distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria, sangrados graves, ¿no? Compromiso grave de órganos, fallo renal, fallo hepático, etc. Y ese va a ser el grupo C. El grupo C va a la terapia intensiva, yo los espero ahí, chicos. Entonces, para resumir un poco el tratamiento. En el grupo A, dengue sin signos de alarma y sin condiciones asociadas, tratamiento ambulatorio, de síntomas, si tiene fiebre, paracetamol de 1 gramo, no más de 4 gramos al día, separados hasta cada 6 horas, ya 4 gramos un montón, guarda porque acuérdense que esto es hepatotóxico, y si encima tenemos algo de impacto hepático por el dengue, peor. Hidratate, toma líquido,
presta atención a los síntomas de alarma. A ese lo mando a la casa. El B1, que es el dengue sin signos de alarma, pero con condiciones asociadas, tratamiento sintomático, ahí vemos si lo internamos o si lo mandamos a la casa. Si me va a volver en un par de días, lo puedo mandar a la casa. Si está muy bien y solamente tiene, no sé, diarrea y rash, bueno, lo mando a la casa y vemos. Si tiene fiebre, tomate un paracetamol. Si sangra las encías, volviste. El B2, que es el dengue con signos de alarma, lo interno, laboratorio cada 1 o 2 días, que incluya hemograma, que el hemograma tenga leucos y plaquetas, mínimo, una hemoglobina obviamente, porque sangre depende de hemoglobina, hematocrito, para valorar la fuga de líquido, y también plaquetas, ¿no? Para ver cómo van bajando, ver si requiere transfusión de plaquetas o no, y reconocer tempranamente la fuga. Esto es fundamental. Cuando reconocemos tempranamente la fuga, podemos actuar antes y no evolucionamos a dengue grave. También en internado, y no le damos AINES para evitar nefrotóxicos, el paracetamol y lo limitamos para evitar hepatotóxicos, pero bueno, si está muy sintomático, bueno, sí. Pero acuérdense que esto va en la efervescencia de la fiebre, o sea que no necesitaría paracetamol para la fiebre. Si tiene diarrea, le pasamos agüita. Si se le empiezan a hinchar las piernas y se las medimos para ver si a la noche las tiene iguales, empezó a perder más, ¿eh? Si es hipotensor, si lo paro, le baja la tensión. Y el C sabemos que es internación en UTI y no hay tratamiento específico. Eso también tener en cuenta. No hay tratamiento específico con el dengue. El dengue se trata tratando los síntomas, alopáticamente, o sea, resolviendo los síntomas. Si tiene fiebre, se lo bajo. Si tiene diarrea, lo hidrato. Si tiene sequedad de mucosa, lo hidrato. Y si sangra y tiene las plaquetas por debajo de 10.000, le paso plaquetas. No hay tratamiento específico. Y en UTI se puede hacer tratamiento de sostén multiorgánico, más allá de fluidos, drogas, si está con insuficiencia respiratoria y no responde, por ejemplo, a los diuréticos, como un edema de pulmón, y lo tengo que ventilar, o si tiene un fallo renal que a pesar de reponer fluidos no mejora, y entra en urgencia dialítica, que ya le charlamos qué es, lo tengo que dializar, y le puedo hacer laboratorio. En las terapias, depende de los pacientes también, pero en las terapias solemos pedir 2 o 3 laboratorios por día, ¿no? Depende del paciente. Este es un resumen de lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Quiénes internar y dónde internar. Este es momento print de pantalla, que es como el resumen del manejo, de lo que hablamos. Y vamos a pasar al último punto en el cual me voy a detener unos minutitos nomás, porque me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, que es la prevención. A ver, no hay duda que si hablamos de la prevención en dengue, hay que apuntar al control, ¿no? Al control del dengue en sí, y el control del dengue se logra a través de la educación, o sea, que tengo que enseñar a la gente qué es el dengue, pero controlar el vector es fundamental. ¿Cómo controlamos el vector? Por un lado, descacharrando, o sea, tirando todo lo que no nos sirve. Además, hay programas ahora que la MUNI sale ahí a recoger descacharra por barrios. Vos lo que tenés, lo pones en una bolsa, lo lleva y hasta es más, eso se lava y se recicla. Circularidad, chicos. Donde se junte agua, vamos y lo tiramos. Y la fumigación. La fumigación tiene una evidencia bastante limitada, pero sí que a la práctica sirve, ¿no? Y esto ya mucho no depende de nosotros, excepto que sea en nuestro domicilio y forma parte del programa. Yo veo que muchos dicen, che, ¿cuándo fumigan? ¿Cuándo fumigan? Bueno, 2 aclaraciones. Uno, la fumigación no va a resolver el vector, porque insisto en que es domiciliario. Eh, y por otro lado, la fumigación es para espacios públicos, ¿no? Esencialmente. A ver, chicos, que tengan que fumigar el patio de tu casa, no dejo. Se resuelve mucho, excepto casos particulares, ¿no? Yo he conocido personas que tienen un patio, no se puede imaginar, parecen las 7 plagas del apocalipsis. Pero
el descacharramiento y el vaciado de los acúmulos de agua es la única que nosotros podemos hacer en el domicilio. La fumigación y para espacios abiertos, para parquizaciones, para espacios verdes, es ahí donde sí está demostrado el beneficio. El control de picadura es otra cosa que podemos usar, revisándonos frecuentemente, no porque vayamos a hacer, a ver, si nos picó un mosquito, nos picó un mosquito. Lo que tendríamos que revisar primero que sea un mosquito, y a veces, como no nos pica, sobre todo en los diabéticos, o en aquellos que tienen neuropatías, o en aquellos que están impedidos, que no pueden hablar o que son electrodependientes, tendremos que revisarlo frecuentemente, o sea, no solamente nosotros, sino también los otros. Che, mira, te picó un mosquito, solamente para estar atentos a las posibles evoluciones, sí o no, ¿no? El uso de repelentes, la verdad, esto es todo un tema que no me quiero meter mucho, pero sí, no está demostrado por ensayos clínicos y esas cuestiones, pero hay que usarlo, ¿no? Porque es una de las pocas cosas, aparte de lo que podemos hacer en casa, que tirar los cacharros y vaciar el agua, lo poco que podemos hacer es usar repelente para este punto, ¿eh? El uso de tules no es muy habitual en los domicilios, excepto en el Caribe. Eh, pero sí en el medio hospitalario, esto lo usamos mucho, eh, sobre todo para evitar el contagio de otro paciente, porque saben que el control del mosquito es muy complicado, más en medios hospitalarios, donde no podés fumigar una terapia intensiva, una sala de internación, una guardia, porque si más de 2 o 3 le va a agarrar un bronco después porque no saca más. Pero sí los utilizamos mucho en el interno. Hay lugares, insisto, en Centroamérica o en Colombia, que los usan habitualmente, ¿eh? Porque allá la incidencia es mucho más alta en todas las épocas del año o porque hace calor en todas las épocas del año. ¿Eh? Y por último, de lo que vamos a hablar, dos palabritas aunque sea, es de las vacunas. Tema candente. ¿Eh? Hay que tener algunas cuestiones en cuenta acá. Polemicazo este tema, ¿no? Pero por lo menos les quiero dar 2 o 3 pautas como para que manejen la información, que hay mucha desinformación, sobre todo en este punto, ¿no? Primero, no indique una vacuna a una persona que no tenga evidencia por laboratorio de haber cursado una infección previa por dengue, ¿sí? O que se haya confirmado en su momento, o en este caso que haya tenido, por ejemplo, un dengue sin síntomas de alarma. ¿Por qué? Porque las personas que no han tenido dengue, no hay que olvidarse que estamos exponiendo, primero, claro, perdón, las vacunas que existen hoy son pocas, son 3 esencialmente, una de las cuales está en fase 3 y otra que está en desarrollo, está en fase 2. Hay 2 aprobadas por la FDA y hay una en Argentina. Pero a ver, son a virus vivos atenuados, ¿no? Entonces, básicamente vamos a exponer a una persona eh, a dengue, ¿no? Al virus del dengue. Entonces, en pacientes que no han tenido previamente virus del dengue, ¿sí? La vacuna ante una infección, fíjense que ahí dice, exposición 1 es la vacuna, yo lo vacuné, la persona era naive, era virgen de exposición a dengue. La primera exposición que tiene, ¿sí?, es la de la vacuna. Sobre esto pasa sobre todo en mí. Es la de la vacuna. Bien, lo vacuné, lo inmunicé. Lo expuse por segunda vez a una infección por dengue. Esa infección por dengue va a ser una reinfección, ¿eh? O sea que voy a estar exponiéndolo un riesgo muy alto de cursar dengue grave. ¿Mm? O sea que se podría enfermar gravemente si en un segundo punto se infectan con el virus del dengue. Acuérdense que esto tiene reacciones cruzadas y cuando nos reinfectamos aumentamos el riesgo, por el mismo serotipo, aumentamos el riesgo de cursar un dengue grave o con síntomas de alarma, y si es por otro serotipo, aumentamos mucho más el riesgo. Ya después de pasado eso, y habiendo generado mecanismos IgG
Ya después el resto de las exposiciones no pasa nada. El tema es si somos vírgenes de enfermedad, la primera exposición es la vacuna, bueno, ante una segunda exposición, guarda. Por eso es que hay que ver el momento también de vacunación, ¿no? En el peor momento de brote, no es recomendable vacunarte porque te podés reinfectar sucesivas veces. Si no te infectaste, no te vacunes porque te vas a infectar, después un mosquito va a venir infectado y te va a picar y corres el riesgo de cursar dengue grave. Vacúnate cuando estés llegando a la época de. Tienen una acción prolongada que ya la vamos a hablar, depende de la vacuna, depende de un montón de cosas, pero hay que tener en cuenta esos tiempos epidemiológicos, ¿no? ¿Okay? Bueno, fíjense, contrario pasa si yo me vacuné ya habiéndome expuesto. O sea que yo me expuse al dengue, tengo riesgo medio de cursar con una enfermedad con síntomas de alarma. Fíjense que el verde, el B, el A, el medio, el amarillo es el B1 y el B2, y el rojo es el C, dengue grave. Bien, si yo se me expuse al dengue, al exponerme la vacuna no me va a pasar nada, no voy a tener ningún síntoma ni nada, ¿no? Bueno, la vacuna no da síntomas, el tema es la exposición al virus circulante, pero no me va a pasar nada. Y en la tercera, es muy poco el riesgo que tengo de cursar un dengue con síntomas de alarma. Entonces, eso tener en cuenta, que cuando nosotros nos infectamos por primera vez por un serotipo, bueno, podemos cursar, es muy raro que cursemos un dengue grave, pero si nos reexponemos al mismo serotipo y peor a otro serotipo, aumentamos el riesgo de cursar con dengue grave. ¿Bien? Bien, si nosotros hablásemos de una vacuna ideal, volviendo al dibujito de recién, eh, si hablásemos de una vacuna ideal, primero tendríamos que tener en cuenta que, a ver, tener en cuenta que ninguna vacuna como única medida de estrategia de prevención sirve, ¿no? Como también el bloqueo del mosquito solo, ¿no? Tendrían que ser compartidas, ni hablar para el derecho, que se ve. A ver, teniendo en cuenta esto que hablamos, la mejor vacuna que podremos tener es una vacuna que incluya todos los serotipos, que no sea virus atenuado, bueno, de eso no hay, ya sepanlo, excepto una que está en fase 2, pero que incluya todos los serotipos posibles circulantes. ¿Mm? Insisto, ahora tenemos 3 circulantes en Argentina, el cuarto no sabemos realmente. Yo creo que por la cantidad de infectados y todo, están las 4 dando vueltas. ¿No? Eh, pero tendremos que tener una vacuna que cubra todos los serotipos posibles, que tenga un amplio margen de etario, que esté estudiado en casi todas las edades, ¿no? Y que esté estudiado en los grupos de riesgo, sobre todo en esos que pueden cursar con dengue sin síntomas de gravedad, sin síntomas de alarma, pero con condiciones asociadas. Por ejemplo, las embarazadas, ¿no? Bueno, sépanlo, no hay de ese tipo. Por eso es muy importante todos los estudios fase 3 y fase 4, que después del COVID se modificó la forma de estudiar las vacunas. Hay mucho cuco con el tema de las vacunas, pero el COVID ha hecho que muchos procedimientos y muchos procesos que estaban y que hacen muy engorroso el estudio de las vacunas, no es que se adelantaran o se avanzara más rápido, sino que se optimizaron, ¿no? Así que sacando cucos de las vacunas. Tener cuidado, saber qué estamos haciendo, pero sacar el cuco, ¿no? En el caso de la vacuna que tenemos en Argentina, es esta, la Qdenga, de Laboratorio Takeda, que es una vacuna tetravalente a virus atenuado. Esta vacuna se da 2 dosis separadas por 3 meses y brindarían una efectividad bastante importante para casi todos los serotipos, ¿no? Eh, tienen como que para cada serotipo tiene una efectividad, no importa, es siempre alta para los 4.
Pero lo importante es esto, ¿no? Que cumple por lo menos el objetivo que es tetravalente. La edad recomendada de los estudios son de 4 a 60 años, más de 60 y menos de 4 no se recomienda. Se contraindica en el embarazo y la lactancia, en inmunosuprimidos y deprimidos, sobre todo por el riesgo que tenemos de generar un mecanismo inflamatorio que simule un dengue grave por mecanismo inmune, ¿no? Y los efectos adversos, la verdad que son mínimos, como son el enrojecimiento, el dolor, algo de cefalea, podés tener un quieto registro de fiebre, nada de los que pasamos por la Sputnik no podamos sobrevivir. Eh, y las interacciones, bueno, tener en cuenta esto. Lo ideal sería no vacunarte para dengue 14 días antes o 14 días después de cualquier otra vacuna, en especial si es a virus atenuado. 28 días si es la triple viral, que también es a virus atenuado, ¿no? Así que tener en cuenta esas cosas nomás. Una vacuna que al parecer es bastante segura, que sale cara, sale unos 77 mil pesos cada dosis, por 2 dosis. Se consigue en cualquier farmacia, con obra social, creo que no hay muchas obras sociales que la cubran, pero en cualquier farmacia. ¿Por qué en cualquier farmacia? Porque nadie las compra, básicamente. No está mal, pero bueno, nadie las compra porque salen caras, ¿no? Por último, y con esto terminamos. Preguntante del tío George, algunas preguntas muy frecuentes, empezando por el primero. A ver, si yo tuve dengue, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendría que esperar para vacunar? Bueno, hay especialistas que recomiendan que esperen entre 3 a 6 meses, básicamente del cuarto mes para adelante, ¿no? Para recibir la primera dosis. Eh, porque podría, ¿por qué? Porque la propia enfermedad, acuérdense que genera IgG. Y si yo le meto otros serotipos, y bueno, pueden bajar la eficiencia de esa IgG que yo estoy generando, ¿no? Entonces, lo mejor es después de los 6 meses o después de los 4 meses. 3 a 6 meses después de la infección. A ver, después que me vacuno, ¿sería posible tener dengue? Y sí, más vale, más en este contexto que das vuelta a la esquina y te pican 200 mosquitos, ¿no? O sea, una persona vacunada puede tener dengue, ¿sí? Y puede tener síntomas. Lo que sí es muy raro, o hay mucho menos probabilidades, acuérdense del grafiquito, que cursemos con un dengue grave o que entremos en la fase crítica. ¿Sí? Ya hay algunos estudios en eso, y lo primero que uno se plantea es decir, che, mira, la vacuna no anduvo porque me contagié. Cuando la damos, o cuando indicamos, hay que explicar que se pueden tener muchos escenarios de brote, ¿no? O sea, puedo vacunarme y tener dengue, porque lo estaba incubando, o vacunarme y 15 días después tener dengue, ¿no? Eh, porque lo más probable es que tenga una modulación de la respuesta inmune. O puedo vacunarme y nunca tener dengue, o sea, están todas las posibilidades. Lo que sí es raro que cursemos con dengue grave. Después, esta pregunta que la tiro, ¿no? ¿Por qué no está incluida en el calendario oficial de inmunizaciones? Bueno, no está incluida ahora por el Ministerio de Salud de la Nación, que bueno, el Ministerio de Secretaría ahora. Sacaron un comunicado hace poquito que, a ver, lo tengo acá, que lo quiero leer, perdón que me abro un poquito, pero dice: la decisión de no incluir la vacuna en el calendario oficial de vacunación, de inmunizaciones, perdón, conlleva una enorme responsabilidad y no puede quedar sometida al interés de determinados sectores que desinforman y generan preocupación en pos de grandes empresas como laboratorios que se benefician de ello. El objetivo es recolectar la evidencia suficiente que permita determinar que un programa de inmunización focalizada y por rango etario sea seguro y efectivo, ¿no? Esto fue desde el 7 de marzo. Pero bueno, hay muchos que ya se juntaron como para decir, che, habría que empezar a estudiar esto de incluirlo. Después, ¿hay algún lugar en que sí se haya agregado el calendario como para seguir esa directriz? Sí.
de 21 de diciembre, creo que fue, ahora del 2023, en Brasil, se incluyó otra que es, que no es la Cudenga, bueno, no me acuerdo, de, no me acuerdo el nombre, Dembaxa, que es la otra que está aprobada, digamos. Eh, Sobre todo porque en febrero ahora tuvieron el peor brote histórico en Brasil, que fue una locura. Y porque también tienen el Aedes albopictus, que también transmite dengue, que acá se ven misiones por ahí. Ahora viene en Argentina, esto para que lo sepan y con esto me voy, Misiones y Salta no están incluidas en el calendario, pero sí hicieron un programa de distribución porque compraron esto con fondos de la provincia. Misiones y Salta, estamos hablando de lugares calientes en esto. eh, Compraron muchas dosis Qdenga y comenzaron campañas ahí de vacunación gratuita en algunos lugares particulares, ahí Misiones, El Dorado y Puerto Iguazú y creo que Oberá, que son lugares extremadamente heavy en esto. Y en Salta, en Salvador Maza, creo que son también lugares muy propensos a esto. Bueno, en fin, no les robo más tiempo. Eh, Espero que les haya servido, que puedan usarlo de alguna manera. Acuérdense que de estos pacientes vamos a ver un montón en los prácticos. Así que nada, gracias por escuchar. eh, y bueno, seguimos en contacto. Chau, chau.